Y seguimos ahora con la visita de Rocambole. Mañana seguimos con las jornadas de la licenciatura, donde también tenemos más mesas, donde nos interesa mostrar desde la carrera los distintos trabajos que realizan los estudiantes y graduados de la licenciatura en comunicación. También tenemos más visitas mañana, ¿sí? Viene François Jost, entre otros. Pero bueno, me acompaña acá a mi izquierda el compañero Pablo Carballo, que es estudiante avanzado de la licenciatura en comunicación, diseñador gráfico y trabaja en prensa de ATE, quien ayudó con la difusión y la creación del material de difusión de la licenciatura, entre otras tareas que realiza dentro del equipo. Bueno, no, sencillamente y brevemente quería agradecer la invitación de Pablo, porque es un honor para mí como trabajador de la gráfica, como estudiante de esta carrera y como admirador de la obra de Rocambole o fanático de Los Redondos, como muchas de las personas que estamos acá, poder darle la bienvenida a Ricardo Cohen, a quien invitamos ahora a subir al escenario y lo recibimos con un aplauso como se merece. Ricardo, no hace falta decir que es un reconocido artista plástico a quienes todos admiramos, por su obra en relación a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pero también por la significación que tiene esa obra para la cultura popular de Argentina y cómo ha representado la identidad de muchos jóvenes, tal vez más grandes que los de mi generación. Y tal vez eso me lleva a reflexionar que capaz nosotros somos una de las últimas generaciones que se fue formando al calor de la obra de Los Redondos y de la imagen que Rocambole diseñó para ellos. Así que gracias por tu visita a nuestra universidad y gracias principalmente por tu obra. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor estar acá, realmente estaba mirando la universidad y estaba mirando este fantástica auditorio, ¿no es cierto? Para los que no me conocen, yo me llamo Ricardo Cohen, he dedicado muchos años a la docencia en artes plásticas. He trabajado en diseño y he adoptado un seudónimo que es Rocambole, por el cual me conocen sobre todo por trabajos de gráfica musical, o sea, aquella gráfica, aquella imagen que ha acompañado a las grabaciones musicales, sobre todo de música joven a partir de los años 60, como el rock nacional. Y bueno, también creo que me conocen por el hecho de que he acompañado la obra de un grupo que se transformó en uno de los más influyentes en la historia del rock argentino, que fueron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Más allá de eso, cuando me invitan a estas charlas, me sale un poco el tic del docente, del profesor, y me gusta indagar y a lo mejor reflexionar en problemáticas que tienen que ver con el encuentro de las artes plásticas, el diseño, todo tipo de representación visual y quizás otras disciplinas artísticas como pueden ser la música. Como en ese sentido he trabajado bastante, se me ocurre profundizar en esas reflexiones. Cuando he profundizado en esas reflexiones me llevan indudablemente a los problemas o los indagues que tienen que ver con la comunicación. Pienso, como muchos que han escrito al respecto, acerca del hombre como animal simbólico. Me parece sumamente interesante y sumamente misterioso el asunto que el ser humano sea prácticamente el único ser sobre el planeta Tierra
que digamos vive o construye toda su historia a caballo de lo simbólico. Es un ser que puede, a través de su conocimiento, construir arquitecturas que podríamos llamar imaginarias, pero mejor les decimos simbólicas. Y es quizás el único ser, por lo menos de los que se conocen en el planeta Tierra, que puede llegar a transmitir complicadas cuestiones de su alma, de su cerebro, de su mente, a otros, a través de esas construcciones simbólicas, por ejemplo, el lenguaje. El asunto es fascinante. ¿Cómo es posible que si yo reflexiono, por ejemplo ahora, pueda a través de una serie de códigos fonéticos, fonales, transmitir a ustedes, por ejemplo, una parte o algo de aquello que yo estoy pensando? O sea, cuando uno se pone a pensarlo, es realmente fascinante, como esa construcción de sonidos armados alrededor de un código, un lenguaje, puede traspolarse de tal manera para que en otras mentes, en otras almas, puedan producirse esas construcciones. Y además de eso, también, vinculado a lo mismo, ¿cómo puede ser que las representaciones puedan llegar a otras mentes? ¿Cómo puede ser que yo pueda representar algo que pueda acontecer en el futuro y pueda en otra mente lograr a lo mejor una cosa muy similar a mi pensamiento? Lo voy a hacer un poco más sencillo. Yo me he definido muchas veces como dibujante, porque es aquello que más que habitualmente en lo que habitualmente he trabajado. Entonces, supónganse ustedes que yo tengo acá una pizarra o un pizarrón, entonces tomo una tiza o un marcador y dibujo. Dibujo así rápidamente la forma de una botella, ¿no es cierto? Eso les pido a ustedes que lo imaginen, porque no tengo acá la pizarra. Dibujo una botella con un marcador, con una tiza. En realidad, más bien lo que hago es trazar un camino de borde acerca de una forma aproximada de la botella, ¿no es cierto? Cuando uno dibuja con línea, lo que está haciendo es realizando unas fronteras, unos bordes. De repente es como que convenimos entre ustedes y yo que aquello que está dentro de la línea es forma, es cosa, y aquello que está fuera de la línea es espacio. Es una convención. Entonces hago la forma de una botella. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? La mayoría, si yo no lo he dibujado aproximadamente, me va a decir, es una botella. Entonces ahí yo me pregunto, ¿cómo es posible que algo trazado con una línea, porque tiene, digamos, la forma aproximada de esas fronteras entre lo que es botella y lo que es espacio, sea reconocible como botella? Primero, digo yo, porque una botella, ni ninguna de las cosas que vemos, está bordeada por ninguna línea. Las cosas que vemos no están bordeadas por una línea. ¿Cómo es posible que reconozcamos en un dibujo una forma? Eso es una convención, es una abstracción, es algo que solo se produce en nuestra mente. Entonces, empiezo a pensar que la representación tiene que ver con alguna condición mental que tenemos para reconocer las formas. Es de suponer, digo, que nuestra mente, nuestro cerebro, estaría conformado como esos juegos para niños muy chicos, donde hay una tabla donde hay caladas ciertas formas, por ejemplo, la forma de un cuadrado, la forma de un círculo o la forma de una estrella, y que a lo mejor en algunos test los niños, o juegos, ¿no? Los niños se encajan
unas formas sólidas en esos espacios. Por ejemplo, ponen la estrella en el hueco de la estrella, ponen un cuadrado en el hueco que es cuadrado, y así sucesivamente. Se me ocurre pensar que nuestra mente es algo parecido, como que tenemos ciertos huecos donde ciertas cosas encajan. Porque si no, ¿cómo podríamos reconocer objetos, formas, incluso en los dibujos muy complejos? Podemos reconocer formas humanas, paisajes, lo que quieras. Es realmente una convención que ni siquiera está organizada como que nos pusimos de acuerdo. No, ustedes cuando ven algo representado lo reconocen. Entonces, bueno, me digo, es que la representación, o sea, volver a presentar, o sea, cuando ponemos siempre el re adelante, es volver a representar, sería volver a presentar. En toda la historia de la humanidad, nosotros vemos que una de las consecuencias de la cultura, una de las consecuencias más evidentes, son las representaciones. ¿Quién no ha visto un jeroglífico egipcio? ¿Quién no ha visto esos fantásticos murales asirios, donde formidables reyes representaban sus triunfos en las batallas? ¿Quién no ha visto, o por lo menos suele recordar a través a lo mejor de imágenes que han visto en libros o en videos o películas, las extraordinarias imágenes de los pintores del Renacimiento en las basílicas y en las catedrales? Es indudable que desde muy temprano momento la humanidad ha estado rodeada o ha producido imágenes, o sea, representaciones. Cuando leo o me intereso por descubrimientos arqueológicos o paleontológicos, en esos libros o esas informaciones que tengo me dicen que en muy temprana época la humanidad empezó a representar. Antes aún que los seres humanos supieran construirse una casa, cuando vivían en huecos, en cavernas o quizás al aire libre, ya empezaron a representar en esas cavernas. Cuando todavía no sabían cultivar, no habían domesticado las plantas, no sabían cultivar, ni cosechar, ni nada por el estilo. Por lo menos los antropólogos nos dicen que eran seres que eran recolectores y a lo sumo cazadores. Entonces cuando vemos esas imágenes, y vemos imágenes fantásticas de animales, pintadas o representadas de una forma realmente muy vivida, muchos de esos animales parecen, qué sé yo, a mí me da la impresión de estar vivos a veces, incluso porque a veces están representados como si fueran varios fotogramas juntos de una animación. O sea, se ven a lo mejor un bisonte trotando con todas las posiciones de sus patas. Entonces, miro esas imágenes que lamentablemente todavía nunca he podido verlas in situ, y creo que no se puede ya verlas más in situ porque esos lugares ya están sellados para los comunes, ¿no es cierto?, porque ya pueden destruirse solo con el aliento. Bueno, cuando las veo representadas en los libros, me digo, ¿qué capacidad de representación interesante tenían estos hombres de hace 12 o 15.000 años? Y veo muchas veces sopleteados, digo sopleteados porque yo he trabajado muchas veces con un pequeño soplete que se llama aerógrafo, que es capaz de emitir pintura gracias al aire comprimido. Un aire comprimido en un compresor pasa por el aerógrafo y uno tiene una especie de cazoleta con tinta y
ese aire impulsa pequeñas partículas de esa tinta, de manera que uno puede pintar con eso. Entonces, veo manos, digo sopleteada porque se ve la silueta de la mano, probablemente ha sido sopleteada alrededor, no con un aerógrafo ni con un compresor, seguramente fue con algún hueso ahuecado o alguna caña donde se sopló previamente embardunada de grasa animal las paredes de la caverna. Se sopleteó tierras de diversos colores, finamente molidas, así con la boca, se puso la mano delante y quedó estampada esa mano. Cuando veo esas manos que están situadas casi siempre abajo y a la derecha, me pregunto qué función tendrían estas imágenes. He leído bastante acerca de eso y en la mayoría de las explicaciones dicen que, bueno, tendrían una función mágico-religiosa, algo así, tipo como que hacemos una imagen, hacemos alguna ceremonia y a lo mejor la casa va a ser propicia con ese animal. Pero yo veo en las imágenes de esa caverna, veo flechas clavadas en puntos vitales del animal. Y veo esas manos sopleteadas. Yo he trabajado bastante en una tarea que se llama ilustración. O sea, la ilustración son formas de representación que han acompañado muchas veces los textos. Los textos editados, ¿no es cierto? La ilustración es como que acompaña y a lo mejor aclara o posibilita la comprensión de muchas cosas. Por ejemplo, los manuales. En un manual de mecánica, por ejemplo, aparece a veces un motor despiezado, abierto, y se ve cómo funciona un pistón, una bujía, una biela, ¿no es cierto? O, por ejemplo, los estudiantes de medicina bien saben cómo les sirven los manuales de anatomía, porque probablemente no siempre pueden estar diseccionando un cadáver, sino que muchas veces tienen que recurrir a esos manuales donde hay muchas imágenes. Algunas son dibujadas, otras son fotografías, donde pueden aprender todos los nombres y para qué y dónde están los músculos o los huesos, ¿no es cierto? O muchas otras cosas. Pero siempre los manuales han estado acompañados de imágenes y han servido para transmitir una información, un conocimiento. Bien, vuelvo al tema. Yo veo esas flechas clavadas en los puntos vitales del animal. Veo las manos sopleteadas. Yo muchas veces he trabajado con el aerógrafo, ese pequeño soplete que les digo, que con ayuda de un compresor sirve para digamos, depositar pintura en una superficie. Cuando empiezo a trabajar con el aerógrafo, muchas veces tengo que probarlo antes, porque a veces está tapado o la pintura no está, digamos, con la debida densidad. Entonces lo pruebo y tengo abajo y a mi derecha algunos papeles que los tomo con la mano, muchas veces, y sopleteo para probar. Y algunas veces quedan grabados y estampados mis dedos, parte de mi mano. Entonces yo me atrevería a decir que esas imágenes en las cavernas son manuales de caza. Probablemente, y esta es una idea que se me ha ocurrido al verlo, los viejos cazadores necesitaban transmitir un conocimiento de caza, dónde clavar una flecha, qué tipo de animal había que cazar, etcétera, 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 y recurrían a las imágenes. Y eso no es ni más ni menos que hacer un manual de caza, utilizar las imágenes como información para transmitir simbólicamente una idea. Y eso es lo que es fantástico con relación a la representación, a las imágenes. Todo esto acerca de la historia del arte, la historia de las imágenes y lo que tiene que ver con la imagen como transmisora de información,
me hace reflexionar acerca de si en un mundo donde estamos prácticamente sumergidos en un bosque de pantallas, digo bosque de pantallas porque todos nosotros quizás en nuestro bolsillo, en nuestra cartera, tenemos un pequeño teléfono, pequeño o a veces bastante grande, donde hay una pantalla que emite imágenes. Y si vamos a ver un hogar cualquiera, volvemos a nuestra casa, probablemente esté la pantalla del plasma, del televisor, muchas veces prendida, y que hay en esa pantalla imágenes. Y a lo mejor si vamos a un bar a tomar un café, nos vamos a encontrar en estos tiempos de que en varias paredes hay pantallas donde aparece imágenes, deportes, música, etcétera, noticias quizás. Y vemos también, si vamos a tomamos clases diversas en colegios, universidades, vemos que ya para dar una clase nuestros profesores se valen casi siempre de una proyección de imágenes en una pantalla. Yo mismo para dar una charla tengo que reforzarla con imágenes y uso una pantalla. Entonces, por eso digo, estamos un poco rodeados de un bosque de pantallas que nos transmiten imágenes. Bueno, la imagen se ha vuelto, si retomo el asunto de la historia del arte, en una cosa súper importante. Hoy día una imagen no solo nos transmite idea, conocimiento de algo y nos aclara las ideas acerca de conceptos o de diversas disciplinas. No solo eso, hoy día las imágenes nos inducen al consumo y probablemente son formas de control. Entonces, esto de la representación se ha vuelto una cosa tremendamente importante. ¿Puede llegar a ser una imagen más importante que aquello que representa? Por ejemplo, supónganse ustedes, si yo tuviera el suficiente dinero como para comprar la empresa Coca-Cola, ¿qué me interesaría más comprar? ¿La fórmula del líquido marrón o la marca Coca-Cola? Probablemente lo que valga más, lo que realmente importe, es la marca. Entonces, he ahí cómo hay una representación visual que es más importante que el contenido, que aquello que se vende, ¿no es cierto? O sea, que en suma es el líquido, ¿no es cierto? Es el líquido que es rico, no, a algunos les gusta, a otros no tanto, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que desde el mito de la caverna de Platón hasta ahora, la imagen ha producido más o menos la misma instancia de la conclusión del mito. O sea, que se ha vuelto sumamente importante, poderosamente importante, a tal punto que yo recuerdo haber tenido una experiencia con respecto a eso, o sea, el poder de esa representación. Como les dije, ustedes saben, yo he trabajado bastante con la imagen gráfica o visual de algunos grupos musicales y el más conocido, por supuesto, era el de Los Redondos. Yo no dejo de contar esta anécdota, que fue cuando un día me encargan un aviso para el diario. Y como yo vivo en la ciudad de La Plata, que queda a unos 70 kilómetros de Buenos Aires y hay casi una hora para ir hasta Buenos Aires, y yo muchas veces voy a Buenos Aires por razones de trabajo, ¿no es cierto? Resulta que me encontraba en Buenos Aires y me llaman por teléfono y me dicen: necesitamos un aviso para el diario, pero tiene que ser hoy y tiene que ser antes de las 6 de la tarde.
Yo dije, bueno, no, estoy en Buenos Aires, no estoy en mi taller, no tengo los elementos, no tengo el material con que trabajo, mi mesa de dibujo, mis herramientas. Me dicen, no, hay que hacer el aviso ya. Bueno, digo, voy a ver cómo hago. Entonces fui a un kiosco, compré un bloc de cartulina negra, un corrector tipo liquid paper y algunos marcadores negros. Me fui a un bar, me puse a armar un aviso y utilicé, recortando de otro diario, utilicé las fuentes tipográficas, las letras. Y ese aviso salió, finalmente llegó a tiempo y salió. Pasó que pasaron poco tiempo y la imagen de ese aviso empezó a aparecer hecha por los que nosotros llamamos los ricoteros, o sea, la gente que era adicta o era fanática del grupo. Empezó a aparecer en remeras, empezó a aparecer en banderas, empezó a aparecer en paredes, etcétera, 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 hasta que hoy día aparece, por ejemplo, en tatuajes, una cosa que a mí me impresiona mucho. Cuando empezó a aparecer esa imagen, muchos amigos empezaron a enviarme a través del correo electrónico fotos de dónde veían esa imagen. Y yo empecé a coleccionarlo. Y con ese material armamos un pequeño video que creo que Lucas, mi compañero, amigo con el cual trabajamos, lo tiene por acá, a ver si aparece. Si lo tenemos con sonido, mejor. Y con sonido con volumen. Bueno, yo siempre últimamente traigo esto como ejemplo acerca de en qué puede llegar a transformarse una imagen, y en este caso, que fue una imagen que hice de una manera así rápida y quizá un poco descuidada, y siempre me intriga qué elementos tiene que tener una imagen para volverse así algo como icónico, como que tiene un anclaje profundo dentro de, digamos, la mente o las almas de otras personas. ¿Cuál sería el secreto? A mí me interesa muchísimo porque si yo lo pudiera saber, quisiera hacer otra también como esa. Pero bueno, al parecer tenemos, ya les digo, como una especie de tabla así calada, como la de este test, que yo decía, donde por ahí algunas cosas se encajan. Probablemente si nosotros viéramos un extraterrestre que no tuviera ninguna de las formas a las cuales estamos habituados visualmente, quizás no lo veríamos, porque quizás nuestro cerebro está adaptado para ver determinadas cosas, que son las que reconocemos.
El modo visual es un modo de pensamiento. Nosotros básicamente tenemos dos modos de pensamiento. Un modo de pensamiento más, digamos, elaborado secuencialmente, que tiene que ver con el lenguaje, que podríamos decir el modo discursivo, y otro, es como si tuviéramos dos procesadores, es como por ahí aquellos que manejan la problemática de la computadora lo entienden así, como si tuviéramos dos procesadores, un procesador que procesa aquello que es lo visual y otro aquello que es lo discursivo. Lo visual es un poco como, digamos, menos organizado que lo discursivo. Lo discursivo es lineal, secuencial, empieza, se desarrolla y termina. En cambio, lo visual es totalizador en un momento dado. A ver, un ejemplo. Ya les dije, yo vivo en La Plata. Entonces, suelo ir a la capital, a Buenos Aires, por razones de trabajo. Y yo no soy muy ducho en las calles de Buenos Aires, en las líneas de colectivo que llevan a tal o cual lugar, incluso ni con las líneas de subterráneo. Muchas veces tengo que preguntar para llegar a una dirección determinada. Entonces, a veces pregunto en algún kiosco al aire libre que vende revistas o algo así. Y, por ejemplo, le digo, yo tengo que ir a tal lugar, ¿cómo tengo que hacer para ir a tal lugar? Entonces muchas veces el kiosquero me intenta explicar con el lenguaje. Entonces me dice, mira, vos estás acá, caminás 2 cuadras allá y te tomás el 898. Bajás en tal lugar y ahí te tomás el 757. Y después caminás otro poco por allá y te tomás el 815. En la medida que él me va explicando, yo ya me voy olvidando más o menos qué es lo que tengo que hacer. En cambio, muchas veces el kiosquero busca una guía, saca un plano y me muestra. Vos estás acá, me dice, tenés que llegar acá, tenés que ir por acá, por acá, por acá y por allá. Y visualmente yo de repente lo comprendo con una sola mirada. Quizás todo eso relatado solamente en la forma lenguaje llevaría muchísimo más tiempo. El procesador visual es muy rápido. Entonces, si nosotros estamos preparados quizás para lo que podría llamarse el lenguaje visual, toda esa producción de pantallas, de imágenes en pantallas, nosotros podríamos procesarla quizás de otra manera porque podríamos entender cómo se nos induce a través de imágenes a un cierto control, etcétera, etcétera. Pero resulta que al parecer en la educación no está privilegiada esa parte, ese procesador visual. Y voy al grano en ejemplos así bastante claros. A cierta edad, cuando nacemos, en una edad muy temprana, de la misma manera que la humanidad en una época muy temprana de la historia de la humanidad empezó a producir imágenes, nosotros repetimos quizás eso en nuestra vida, nuestro nacimiento, nuestro desarrollo y hasta que morimos. Alrededor de los 2 años, 2 años y medio quizás, todos los seres humanos, todos, ustedes, yo, los niños del África, los esquimales, los europeos, todos, aprendemos 3 cosas importantes. 2 cosas importantes y una tercera que está ahí. Las 2 cosas importantes que aprendemos es que aprendemos a caminar, por ejemplo. Eso obviamente que es súper importante, si no nuestra movilidad, nuestra manera de movernos estaría un poco dificultada. La segunda cosa que aprendemos es a hablar, el lenguaje, aquello que nos hace humanos. Sin el lenguaje no seríamos humanos. Toda la construcción del lenguaje es toda la cultura. Nosotros somos humanos
somos autoproducidos a través del lenguaje. La tercera cosa que se aprende es a dibujar. Yo no sé por qué está ahí, entre esas dos cosas importantes, pero resulta que si a un niño de 2 años, 2 años y medio, uno le da una virome, una tiza, algo que pueda hacer un trazo, el niño inmediatamente empieza a hacer ovillitos. Algunos, los que sean padres, lo saben bien. Empiezan a hacer ovillitos, 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 y esos ovillitos con el correr de unos pocos años empiezan a transformarse y empiezan a transformarse en representaciones. Empiezan a volver a presentar. Y llegan los 5 años, por ejemplo, y un chico es capaz de hacer lo que fuere. Si uno le dice, haceme una ciudad a un niño de 5 años, el niño no titubea, empieza a hacer edificios, aviones, autos, figuras humanas hacen. Y bueno, hay algo que pasa entre los 5 y los 12 aproximadamente, que yo me atrevería a decir que es la educación formal, la escuela primaria, que hace que en el 95% de los seres, esa actividad que había empezado tan tempranamente y se había desarrollado de una forma tan extraordinaria, digamos, se aquiete en un 95%. Quizás un 5% sigue dibujando, más o menos, quizás menos. ¿Qué pasa ahí? Es que la educación no estimula para nada quizás aquello que no tiene que ver con las cuestiones más prácticas. Por ejemplo, bueno, ustedes saben, la educación sería la forma que las sociedades, digamos, elaboran para que las nuevas generaciones, las nuevas tandas de seres, puedan adaptarse a esa misma sociedad, puedan vivir dentro de esa sociedad. Entonces es lógico que en una sociedad materialista, caníbal, donde más bien lo que vale es aquello que puede comercializarse o es aquello, las personas valen según lo que tienen o bueno, lo que representan y casi siempre en lo económico. Entonces quiere decir que en esa sociedad materialista, obviamente, para preparar a esos individuos a vivir en esa sociedad, hay que prepararlos en materias, por ejemplo, como matemáticas, o quizás algunas otras que sean como más prácticas para vivir en esa sociedad. Entonces, aquellas materias que tendrían que ver quizás con desarrollos más emotivos, como pueden ser materias artísticas, están un poco relegadas. No digo que no existan, no digo que a veces no hay dibujo en escuelas primarias o secundarias, no digo que a veces no hay literatura o alguna cosa así. Pero lo que digo es que ningún chico va a repetir el grado porque no sabe dibujar, o porque no sabe cantar, o porque no sabe bailar, o porque no sabe hacer poesía. Los chicos van a repetir el grado cuando no sepan matemáticas, no sepan lengua, y algunas materias sociales por ahí la pueden zafar. Pero bueno, es así. Digamos que la sociedad hace, digamos, eso tiene que ver con su propia esencia. Pero también pasa lo siguiente. Resulta que en estos tiempos donde estamos bombardeados por las pantallas, por las imágenes, que ya les digo, nos inducen al consumo, son formas de dominio, nosotros estamos inermes para poder tener una mentalidad crítica con aquello que nos inducen a través de las pantallas, porque no conocemos elementos esenciales de la cultura visual, como puede ser el lenguaje visual. O sea, así como hay un lenguaje hablado, fonético y escrito, con leyes, con retóricas, etcétera, etcétera, existe, y eso lo saben bien aquellos que están vinculados al trabajo con arte, el trabajo con artes plásticas, o con el diseño también, saben que hay un lenguaje visual que a veces es tan explícito como el lenguaje al que estamos acostumbrados, fonético verbal. Y voy a hacer un ejemplo también con eso. A mí me gusta hacer ejemplos.
Perdónenme. A ver, tengo acá un vaso con agua. Si yo levanto este vaso con agua, trato de que lo vean todos, y pregunto a la audiencia, ¿qué es esto? Les ahorro. Ustedes me van a decir, es un vaso con agua. Bien. Le digo, vamos a precisar un poquito más. Entonces me van a decir, es un vaso de vidrio. Es un vaso de vidrio con agua y está lleno más o menos hasta la mitad. Bien. ¿Qué más podemos decir? Muy poco más, quizás. Bien. El vaso con agua es, digamos, lo que denota este objeto. O sea, no se puede decir más que esto. Lo que denota es vaso con agua de vidrio lleno hasta la mitad. Más o menos con esta jarra podemos decir algo parecido. Es una jarra con una forma más o menos esférica. Es la típica jarra de vidrio, tiene agua. Eso es lo que denota. Este objeto denota eso, este objeto denota eso. Pero hay algo más que tiene que ver con el lenguaje visual y con lo que es simbólico en lo que vemos, es lo que las cosas connotan. A ver, levanto esto, me dicen todos vaso de agua, nadie se inmuta demasiado, vaso de agua, qué aburrido es esto. Sin embargo, resulta que acá en la audiencia hay una persona que era, bueno, es, digamos, fanática de los redondos. Entonces, una persona que le gusta la actividad física y va al gimnasio. Hoy fue al gimnasio esa persona. En el gimnasio se enteró de que iba a dar una charla rocambole acá en la universidad. Él no estaba tan lejos y dijo, yo quiero ir a ver la charla esa. Pero resulta que le coincidía bastante con el horario del gimnasio. Entonces trató de hacer todo rápidamente, todas las actividades que tenían que hacer en el gimnasio. Transpiró bastante, mucho, para hacerla más rápido incluso. Entonces, para llegar no tuvo tiempo de bañarse, de nada más, vino corriendo, vino incluso con traje de gimnasia. Y está sentado por ahí. Cuando yo levanto el vaso de agua, es como que sintió una emoción sencilla, una emoción de sed. Dijo, con todo lo que transpiré, ¿cómo me tomaría ese vaso de agua? Entonces, no solo para él esto denotaba, sino que también connotaba. Connotaba la satisfacción de su sed. Le producía una suerte de emoción. Quizás no está claro así esto, pero yo les voy a pedir un ejercicio de imaginación a ustedes. Vamos a suponer que yo tengo un cajón acá con objetos. Entonces voy a sacar un objeto. Yo les cuento lo que es el objeto para que ustedes lo imaginen. Esto que ven acá es una botella. A ver, le voy a poner ahí. Es una botella de whisky. La pongo aquí. Es una botella de whisky Chivas Regal. Está llena hasta la mitad. Bien. Entonces yo la levanto, la muestro a la audiencia y le digo, ¿qué es esto? Entonces la audiencia me dice, esto es una botella de whisky. Otro me dice, una botella de whisky Chivas Regal. Otro me dice, una botella de whisky Chivas Regal llena hasta la mitad de whisky. Entonces, bueno, esto más o menos todo lo que denota la botella, ¿no es cierto? Ahora bien, muy cerca de aquel señor que fue al gimnasio, vino otra persona. Esa persona, que también se enteró tarde que yo estaba acá y quería venir, le tocaba ese día ir a una reunión porque esa persona va a reuniones de Alcohólicos Anónimos. Entonces hoy le tocó ir a esa reunión y encima hoy le tocó subir al podio, ponerse adelante de todos y contar su vida. Él tuvo que contar cómo por causa del alcohol
Él perdió su trabajo, perdió su familia, un desastre total. Entonces, viene francamente emocionado, vino acá a la charla, y resulta que cuando yo saco la botella de whisky, mientras todo el mundo decía lo que denotaba, a él le corría una transpiración helada por la columna vertebral, porque veía en esa botella el símbolo de toda su desgracia. Entonces lo que le connotaba la botella no era lo mismo para todos. A él le connotaba una cosa más profunda, mucho más profunda que aquello que la botella denotaba. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a otro ejemplo para que sea un poco más. A ver, ¿qué tengo acá en la caja? Ah, ya lo tengo acá. Esto que ven acá es un hueso largo, es un hueso humano, es un fémur. El fémur, alguno que sepa de anatomía lo sabrá, es el hueso más largo que tenemos en el cuerpo. Va desde la cadera hasta la rodilla. Entra dentro de la zona esa que es el muslo, ¿no es cierto? El hueso más largo que tenemos. Bien, un fémur humano. Yo lo presento acá y pregunto, ¿no es cierto? Entonces la mayoría me dice, cuando yo le pregunto, ¿qué es esto? Me dice, es un hueso. Alguien, ya le digo, alguien que a lo mejor estudia o sabe un poco más, dice, un fémur es, un fémur humano. Bien, perfecto. Y hasta ahí llegamos. Esto denota hueso. ¿Qué hueso? Fémur humano. Muy bien. Lo guardo. Voy a sacar otra cosa. Esto, yo pregunto qué es y les cuento. Esto es un cráneo, ¿no? Un cráneo humano. Entonces yo pregunto a la gente qué es esto y todos me dicen, es un cráneo, es una calavera, es la muerte, qué sé yo, el terror, el veneno, todo lo que puede denotar. Entonces lo guardo y me pregunto, ¿por qué nadie dijo que es un hueso? Si es tan hueso como el fémur. Y me lo explico yo mismo, digo, es porque la calavera tiene mucha más prensa, mucho más simbólica, connota mucho más. La calavera ha sido usada desde todos los tiempos como símbolo de la muerte. Tiene mucha historia la calavera. Si yo tuviera que hacer el arte de tapa de un grupo de heavy metal, y si no le pongo calavera es como que me lo tiran por la cara. La calavera tiene toda... En cambio el fémur, hasta ahí, que yo puedo cruzar dos fémur debajo de la calavera y estaría todo bien. Pero solo el fémur no tiene prensa, no tiene demasiado simbolismo. O sea que hay situaciones que se cargan con lo que connotan. Y el secreto de la imagen, esto que estaba hablando, yo cuando pensaba, ¿cómo puede ser que una imagen tenga tanto anclaje? Me parece que el secreto está en la tensión entre lo que denota y connota una imagen. Ahí estaría el bucear acerca de, digamos, el impacto que puede llegar a tener una imagen en el alma, llamémosle, o en el cerebro, o en las emociones. Ahí estaría quizás la búsqueda de que el lenguaje visual nos podría explicar de qué manera una imagen actúa profundamente en nosotros. Y eso bien lo saben los publicistas, bien lo saben aquellos que trabajan digamos, las ideas en videos, en imágenes, en carteles, en póster, afiches o lo que fuera, o cómo se trabaja en una idea visual para una filmación, para poder de alguna manera ingresar a través de ciertas barreras en la mente, incluso hasta poder, no sé, influir en una elección. Así que, bueno,
Hasta ahí esta cuestión, el asunto de el simbolismo. Además de eso, que esto sería un poco la introducción en realidad, y me fui demasiado largo con la introducción. Yo les cuento que de siempre yo he estado trabajando en imágenes. El asunto es que yo también tuve 2 años, aunque no parezca, yo fui bebé. Y a los 2 años hice mi tarea, mis ovillitos, y quizás porque no sabía jugar bien al fútbol o no sabía pelear bien, resulta que en el colegio seguí dibujando. Entonces eso hizo que finalmente eligiera como profesión cuando salí del colegio la cuestión de tratar de trabajar con un pincel y con un lápiz en la mano. Me dediqué a pintar carteles, más tarde, bueno, a hacer un poco de publicidades más elaboradas. Terminé pintando cartelones de ruta en épocas que todavía no existían los plotters ni la imagen digital, sino que se trabajaba a mano y había que a lo mejor representar de una forma muy fina como que las cosas parecieran de un realismo fuerte, o sea, hiperrealismo. Muchas veces me ha tocado cartelones de ruta donde tenía que hacer rostros o botellas o cosas, lo que fuere, pero que tenían que tener un realismo absoluto. Bastante más tarde me vinculé con amigos dedicados a la música, sobre todo la música incipiente del rock nacional, cuando muchos músicos decidieron que era, digamos, importante hacer música en castellano y hacer música con poemática propia, o sea, escribir sus propios temas. Y bueno, así me fui vinculando a varios músicos y finalmente con algunos, como la Cofradía de la Flor Solar, un grupo que se inició en la ciudad de La Plata allá por el año 67, o mucho más tarde con aquellos que fueron Patricio Rey y sus Redondos. Todo el tiempo yo estuve trabajando en lo que fuera la parte visual, que era afiches, entradas, volantes, incluso escenografías, o sea, grandes decorados detrás del escenario. Y bueno, más tarde, en un momento de mayor desarrollo, trabajar en la imagen de los discos. En cuanto a la imagen de los discos, yo podría contarles que de la historia del diseño, la imagen de los discos debe haber empezado alrededor de los años 30, porque anterior a esa época los discos eran de pasta y solamente tenían un envase que era un sobre color de papel madera, color madera, papel de tipo misionero, con un orificio central donde aparecía la etiqueta del disco, que tenía unos pocos datos, sobre todo el logotipo del sello grabador, el nombre del tema, el nombre del intérprete y no mucho más. En los años 40, a partir de un diseñador de la Columbia Records que se le ocurre poner imágenes en los sobres, se desarrolla toda una estética. Entonces en los años 40, 50, aparece el disco de vinilo, que se ensombraba en un sobre de 30 por 30, y que las mejores imágenes eran, las estrellas de la época eran los discos de jazz, porque tenían, desde el punto de vista del diseño, muy buenas imágenes, muy buenas fotografías de músicos de jazz hechas por fotógrafos acreditados. En los fines de los años 50 irrumpe la música juvenil popular. Entonces, bueno, aparecen los años 60 como la época dorada de la música juvenil, aparecen los discos LP y aparecen profusamente decorados, pero en general con diseños estándar. Tienen que venir los Beatles para poner un poco de arte al asunto, así como le pusieron arte a su música. También estuvieron vinculadas en
en la estética, fuertemente vinculados, de manera que a partir del disco Revolver de los Beatles, que tenía una imagen muy buena, un dibujo de un amigo de John Lennon, llegan a pedirle al gran diseñador Peter Blake que les desarrolle la idea para uno de sus discos más extraordinarios, que fue Sgt. Pepper. Obviamente, así como el rock ejerció influencias en las mentes jóvenes en el Río de la Plata, los Beatles sobre todo, también la parte estética ejerció bastante influencia. Y ya desde el principio, los músicos de rock nacional, allá por el año 67, 68, 69, empezaron a preocuparse muchísimo por la imagen que iba a aparecer en el arte de tapa. De hecho, el mismo Luis Alberto Spinetta realizó el dibujo original del primer disco de Almendra. En fines de los 60, principios, básicamente los años 70, en Europa, en Inglaterra sobre todo, se desarrolló el rock inglés y contó con importantes diseñadores, ese rock sinfónico inglés de Yes y otros grupos. Contaron con diseñadores de la talla de Roger Dean, que trabajó en un estudio que se llamó Hipgnosis. Ese estudio produjo las más interesantes ideas estéticas para ese periodo del rock inglés. Los discos de Yes, Rick Wakeman, incluso los discos de Led Zeppelin y algunos otros. En la Argentina, para ese mismo momento, trabajó un gran diseñador, Juan Gatti, que hizo el disco más revolucionario desde el lado del diseño que se haya hecho hasta ahora, por lo menos para mí, que fue un disco de Pescado Rabioso, Artaud, donde Gatti como diseñador rompe con el cuadrado, el cuadrado tradicional del disco de vinilo, lo destruye haciendo una forma, una especie de extraño trapezoide, que era, digamos, el dolor de cabeza para las disqueras, las casas de venta de discos, porque no sabían cómo acomodarlo. Bueno, así sucesivamente aparecieron discos diseñados por Juan Gatti, como los discos de Papos Blues, La Pesada del Rock, y bastante más tarde los de Sui Generis. Luego Juan Gatti emigró a España y fue el diseñador de toda la estética de los afiches de las películas de Almodóvar. Bueno, mientras tanto, acá en Argentina yo seguía trabajando. Y bueno, cuando llegó el momento que Patricio Rey y los Redonditos de Ricota pensaron en producir un disco artesanal, grabarlo en un estudio artesanal, me encargué de la parte visual del envase del disco. En realidad me encargué de todo el envase. O sea, en aquellos momentos donde no había producción, era todo muy artesanal, hacer la tapa de un disco, como digo siempre, no era como hoy día sentarse en la computadora a diseñarlo. En ese momento era hacerlo, o sea, era ir a comprar la cartulina, ir a cortarla, ir a estamparla, y estamparla de un modo artesanal, porque no había financiación para recurrir a una imprenta. Entonces había que estamparlo de una forma artesanal, como era la serigrafía, esa manera como hoy día se estampan quizás las remeras. Bueno, así se estamparon los primeros 2 discos de Los Redondos, Gulp y Octubre, así absolutamente a mano. Bueno, eso primero porque era un grupo independiente. Independiente quería decir que no iban a firmar ni querían con un sello grabador, con un sello, ni con una multinacional, ni con un productor acreditado, nada por el estilo, sino que iban a autoproducirse. Entonces, bueno, lo primero fue artesanal. Más tarde, por uno de esos misterios del destino, empiezan a transformarse en un grupo muy influyente, entonces sí tiene una gran cantidad de seguidores y sí, cada vez que salía un disco se editaban cantidades inmensas.
De los 2 primeros discos se hicieron 7.000, por ejemplo. En cambio, del último Bondi a Finisterre, la primera edición, que se agotó en un segundo, era de 250.000. Entonces, bueno, eso me permitió, al seguir trabajando con ellos, en desarrollar ideas de gráficas, ideas de diseño para los envases. Y eso fue a partir de Luzbelito, disco editado en el 96, en 1996, donde en vez de seguir la idea del envase estándar de plástico, pensé desarrollar una especie de álbum a la manera de los viejos álbumes de discos de pasta. Bueno, luego más tarde, el último Bondi a Finisterre, ese fue ya una especie de desarrollo de envase de tipo diseño industrial, porque la idea era tratar de representar una especie de nave espacial. Y bueno, todo el disco, todo el último Bondi a Finisterre, como digamos la idea original era plantear el paso del pasado al futuro en el terreno de, digamos, las tecnologías. O sea, ya para ese entonces, digamos, la computadora y todo el desarrollo tecnológico había invadido, y un poco la idea base, o sea, el concepto era expresar eso. Yo, que acostumbraba a casi todos los discos plantearlos con, digamos, de la manera más natural, que era dibujando y pintando o haciendo acuarelas o ilustraciones, en este caso me metí de lleno en la parte tecnológica, y todo el disco, digamos que se hizo adentro de una máquina. O sea, no trabajé para nada con los elementos habituales, con las técnicas habituales del dibujo, la ilustración. De todas maneras, se hizo solamente para ese disco, porque bueno, yo sigo dibujando con un lápiz y un papel, que eso para mí es la principal fuente de ideas. Lo que quería decir con respecto a las ideas de los discos era lo siguiente. Desde la época de la Cofradía de la Flor Solar, que era un grupo que hoy día lo podríamos definir como un colectivo artístico, la idea era que un disco no era solamente una pila de discos metida dentro de un objeto negro. Un disco tenía que ser una especie de obra total, o por lo menos reunir unas cuantas disciplinas. O sea, una obra que estuviera soportada por 3 pilares. Un pilar fundamental era la poética, la lírica, la poesía. Otro pilar, obviamente, si era un disco, era súper fundamental, era la música. Y el tercer pilar, para terminar de armar el mensaje, tenía que ser visual. Entonces, esto lo digo porque muchas veces me han preguntado, ¿cómo trabajás vos o cómo has trabajado? Primero Los Redondos te decían lo que tenías que hacer, o primero escuchabas el disco y después trabajabas. Y yo siempre contesto que no, en absoluto. Yo trabajaba antes de que el disco se hiciera. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque nosotros nos reuníamos para elaborar un concepto. O sea, pensábamos, por ejemplo, el segundo disco de Los Redondos, Octubre. Vamos a hacer un disco que sea homenaje a las revoluciones. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Solari, que acostumbraba, por su capacidad, a hacer toda la parte lírica, se iba a trabajar en lo suyo. Sky Bellinson, que prefería más bien los arreglos musicales y toda la arquitectura que tuviera que ver con las notas, trabajaba en lo suyo, que ya él tenía fuertes bocetos musicales que eran bastante hímnicos. Y yo me iba a trabajar en esa idea, en ver cómo podíamos hacer un disco que homenajeara las revoluciones.
Entonces me ponía a pensar de la manera habitual de un diseñador. A ver, revolución, ¿qué me remite a todo esto? Busquemos toda la información acerca de revolución. Entonces, tenía que trabajar además pensando en la forma de producción. O sea, la tapa del segundo disco de Octubre, como ya les dije, era artesanal, iba a ser estampada en serigrafía. Entonces, no podía yo escapar con mis ideas de la forma de producirlo. Entonces tenían que buscar una idea gráfica que fuera sencilla de imprimir en serigrafía, que tuviera muy pocos colores, porque en serigrafía no permite que uno haga demasiadas estampaciones, porque se empieza todo a correr y se arma una especie de guiso ahí. Entonces, no tenía que pasar más de 2 o 3 colores. Entonces, bueno, pensar, el rojo no podía faltar en una idea de revolución, ni tampoco el negro de los anarquistas. Y en cuanto a las formas, dije, bueno, a ver, veamos esos afiches anarquistas de la década del 10 en Buenos Aires, veamos los afiches de la Guerra Civil Española, veamos un poco las ideas gráficas de los revolucionarios de octubre en Rusia. Y bueno, sacando un poco de cada cosa, traté de darle un aire sovieticoide al disco, trabajando en una tipografía, armando una tipografía que recordara un poquito a cómo era el alfabeto ruso, dando vuelta a una letra, me dio esa impresión. Entonces habíamos decidido que el disco se iba a llamar Octubre por considerarlo un mes sumamente revolucionario. Entonces, bueno, rojo, negro, una multitud, el logotipo Octubre y un poco un lujo por atrás que era poner la Catedral de La Plata en llamas. Les reitero, el asunto era eso, pensar un disco como una obra soportada por 3 elementos y no que uno fuera la repetición de otro. O sea, yo no interpretaba cuando hacía las tapas, o sea, no ilustraba, no interpretaba, o sea, proponía. ¿Y qué es lo que yo pienso que deben hacer los diseñadores? Más que interpretar, proponer. Yo pienso que un diseñador es una persona tan importante de la que hay que cuidarse. Porque yo creo sinceramente que en el futuro, tal como venimos viendo este desarrollo y este bombardeo de imagen, yo creo que los diseñadores en breve van a dominar el mundo. Porque ya todo se diseña una campaña política, como se diseña lo que fuere. Hoy día estamos en un mundo construido por los seres humanos, ¿no es cierto? Y todo eso ha sido previamente diseñado. Si estamos entonces en una butaca, y esa butaca ha sido pensada por alguien, ha sido desarrollada por el mismo o quizás por otros. Y en un ámbito también hay un diseño arquitectónico. En cada objeto que tomamos hay un diseño. Desde las antiguas hachas de piedra del Neolítico, donde de repente algún antiquísimo diseñador empezó a trabajar el mango con alguna imagen que hiciera más amable esa hacha o que le hiciera, digamos, más identificatoria con el que iba a cazar con esa hacha, desde ese momento los diseñadores empezaron a conformar el mundo que nos rodea. Y yo creo que les cabe una gran responsabilidad, la responsabilidad esa de proponer un mundo. Entonces, bueno, a mí me parece que no solo el arte, las artes plásticas o los artistas de toda índole tengan que ser también políticos. Me parece que obviamente los diseñadores tienen que entrar dentro de todo lo que atañe a los seres humanos dentro de la expresión. Así que bueno, yo prefiero, por ejemplo, he tenido muchos alumnos y sé que en el imaginario de los alumnos de diseño piensan que a lo mejor un día van a diseñar una marca de cerveza y se van a hacer millonarios con eso y van a vivir en las Bahamas.
pero yo prefiero a aquellos diseñadores que piensan en hacer a lo mejor un programa de afiches contra el SIDA, contra el hambre o contra tantas situaciones como es la ecología y todas esas cuestiones, porque yo sé que la importancia de la imagen es tan profunda que un diseñador tiene una responsabilidad muy grande en el desarrollo de la mentalidad de lo que nos puede pasar en el futuro. Mucho más no tengo que decir, pero además le voy a contar, porque eso es una de las cosas a las cuales vengo, que fui bastante tiempo docente, ya les dije, más de 30 años, ahora no lo soy porque ya estoy jubilado, y no se me ocurrió, en realidad me indujeron unos amigos a meterme en unas aventuras editoriales. Yo, como muchos realizadores de imágenes, tenía guardado un viejo sueño, que era a lo mejor hacer un libro que tuviera imágenes de las cosas que yo había trabajado a lo largo de los años. Pero como hacer un libro, editarlo, era una cosa bastante improbable, hacerla de forma independiente, así como Los Redondos habían hecho los discos, por los costos que puede llegar a tener eso. Y la otra opción, que era a lo mejor acudir a una editorial, pasaba lo mismo que los músicos con los grandes sellos grabadores. El sello grabador se queda con la parte del león y al músico le da unas migajas. Lo mismo pasa con las editoriales. Quizás si la editorial le interesa el libro que uno puede proponer, sí, lo hace, lo edita, lo vende por todas partes y le tocan unas migajas al autor y a veces hasta queda debiendo plata. Entonces, bueno, en una noche de tormenta, tremenda tormenta, rayos y lluvia por doquier, yo estaba sentado en mi barraca de pintar y dibujar y pensaba, ¿cuándo terminará esta tormenta? Se va a inundar todo. La ciudad de La Plata se ha inundado algunas veces. Entonces siento 3 golpes en la puerta. Entonces digo, ¿quién será en esta hora? ¿Será el cuervo de Edgar Allan Poe que me viene a visitar? Pero no, había 2 amigos. Uno de ellos era Luca Lombardía, que me ayuda en estas presentaciones con las imágenes, y otro era Flavio Mamini, un hombre vinculado a los desarrollos empresariales con respecto a la impresión, a las tecnologías de impresión. Yo había trabajado bastante con él en el desarrollo de los envases para Los Redondos. Entonces me dicen, ha llegado el momento. ¿Qué momento? Digo. El momento de hacer el libro, me dicen. Porque Internet no es todo malo como vos crees, me dicen. En Internet han aparecido unas plataformas donde si uno plantea un proyecto, quizás consigue adherentes y puede vender ese proyecto previamente, o sea, puede financiarlo previamente con una compra anticipada y después lo puede desarrollar. Bueno, tal cual, planteamos el proyecto en una plataforma que se llamaba Panal de Ideas y en muy poco tiempo conseguimos la financiación, porque era fácil. Aquella persona que quisiera ser accionista o coparticipativa solamente tenía que imprimirse en su impresora un certificado de pago, se iba a un pago fácil y ya entraba dentro del asunto. Entonces, bueno, así se hizo este libro, Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura, que contiene imágenes de muchas épocas en las cuales yo he trabajado y también textos de amigos que han querido participar de este asunto, como por ejemplo del dibujante Miguel Rep o del músico Miguel Cantilo. Hay una trilogía que yo digo los 3 Migueles, Miguel Rep, Miguel Cantilo y también está el filósofo y escritor Miguel Grinberg. Y bueno, también hay algunos poetas como Horacio Fiebelkorn, algunos periodistas de rock como Oscar Jalil, hay también algunos críticos de arte como Natalia Famucci y alguno que se me está escapando que no recuerdo. Pero bueno, este fue la primera aventura editorial.
se hizo de esa manera. Y bueno, la primera edición duró bastante poco. Hicimos una segunda que tampoco duró mucho y ahora estamos con muy poco, ya no tenemos de la tercera edición. Estamos esperando a ver qué va a pasar con el país para poder seguir con nuestras aventuras. Bueno, el buen camino de este libro nos animó a más. Entonces pensamos, el año pasado se cumplían 30 años del segundo disco de Los Redondos, Octubre. Entonces pensamos, ¿qué tal si pensamos, este amigo mío Mamini me dijo, ¿qué tal si esas carpetas que vos tenés guardadas de todos los bocetos anteriores o todas las ideas previas que hiciste para el disco Octubre, no la podemos hacer que vean a la luz? Y bueno, empezamos a buscar viejas carpetas y encontramos un montón de imágenes que podían servir. Entonces se hizo el libro de Regreso a Octubre, lo que quedó en el tintero. Un libro de imágenes con letras de temas de Los Redondos, no solo del disco Octubre, sino de muchos otros discos que tenían que ver temáticamente. Entonces, ese libro... está. Creía que no quedaba ninguno, pero sí, todavía queda uno. Este de Regreso a Octubre. Bueno, más allá de eso, aparecieron también otras posibilidades de edición, como fueron un par de coleccionistas, Daniel Meroni y Germán, ahora no me acuerdo el nombre, Germán Rimancu, cierto. Aparecieron dos coleccionistas que aparentemente tenían toda la gráfica que se hizo para todos los recitales de Los Redondos. Tenían entradas, tenían volantes, tenían recortes de los avisos de los diarios, de las revistas. Tienen una colección impresionante, mucho más rica de la que yo podía tener. Y bueno, ellos tenían la idea de que eso se podía también publicar en algún libro. Entonces, bueno, pensamos que publicar todo eso a lo mejor era un tanto pesado, porque era solo imagen. Entonces empezamos a rastrear gente que hubiera estado en todos los recitales y que pudiera relatar cómo vivió esos recitales. Entonces encontramos gente que, ya sea gente que fue como público, gente que trabajó a lo mejor en el escenario como técnico, gente que fue como periodista, músicos, etc. Entonces, el libro se llama Solos y de Noche y es crónicas de Patricio Rey y sus Redondos y contiene material gráfico y detalles de cada uno de los recitales. Como para los coleccionistas es muy interesante. Bien, ahora yo no tengo mucho más que decir. Podríamos, si ustedes quieren o alguien se anima, que hagan preguntas, si les interesa, y yo contesto. No veo mucho bien con esto. ¿Hay alguno? A ver. Fuerte va a tener que ser. Bueno, me llamo Gonzalo y nada, antes que nada, a mí me gusta mucho lo que usted hace, ¿no? Y particularmente me quedo con dos cosas que usted dijo hoy. La primera es eso que usted se preguntaba con respecto a la imagen, al dibujo de Octubre, de por qué recorrió tanto, o sigue siendo símbolo o imagen de lucha de muchas generaciones, ¿no? Que a veces yo también lo pienso y digamos, y que para mí eso refleja, digamos, la pintura, ¿no? El rostro, las cadenas, que es un poco lo que venimos constantemente nosotros, ¿no? Los trabajadores luchando a través de, y que es una constante lucha, y eso es un símbolo para muchas generaciones, ¿no? Entonces, para mí se instaló y tiene esa esencia tan profunda que, como usted dijo, ¿no? Que pudo lograr lo de la Revolución Rusa, ¿no? Que también mostró de que en cierto punto se puede, ¿no? Entonces, para mí eso también me quedó, y también me quedó esto último que usted le enseñaba a los estudiantes,
de bueno, ser artista o acá en la universidad, que van a ser muchos profesionales y todo, poner el conocimiento o la parte artística al servicio de qué, ¿no? ¿Para qué lo usa, ¿no? Porque de nada sirve acá que salga un ingeniero para Monsanto, por ejemplo. Entonces, en ese punto, a mí me quedó muy grabado eso, y también le doy el espacio porque yo soy parte del centro de estudiantes, milito para la juventud del PTS, y cuando le dije que usted venía hoy, un trabajador de PepsiCo quiso venir también para contar, porque él se estuvo contactando con usted y quería contar un poco la historia y también agradecerla, así que le paso. Bueno, muchas gracias. Adelante. ¿Puedo subir? Sí, adelante. Un gusto. Igualmente. Buenas tardes. No, nada, sinceramente agradecerle por el apoyo que dio a la lucha de los trabajadores de PepsiCo. Yo me estuve contactando con usted o alguien de su entorno. Bueno, él nos hizo este dibujo. Y le quiero brindar un aplauso. Eternamente agradecido. Gracias. Quería conocerlo. Gracias. Bueno, decirles que la lucha de los trabajadores de PepsiCo sigue en pie, contarles que la planta aún ahora actualmente está trabajando, está Acción Social, manejada por Carolina Stalin, donde, digamos, se comprueba lo que fue el arreglo que había entre el Estado de la presidencia de Mauricio Macri con la empresa. Fuimos desalojados, totalmente reprimidos, y bueno, por todo este sistema que tenemos hoy en día. Decirles a todos, agradecerles de nuevo, y que la lucha está en la calle. Agradecerles a todos por el apoyo que tuvo también la universidad para con los trabajadores. Muchas gracias a todos y bueno, un aplauso para... Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? A ver. Toma esa imagen de Goya, que no casualmente también se usó esa imagen para la etapa de Operación Masacre, en su primera edición, y que usted la resignificó agregándole un detalle que es el brazalete de la Cruz Roja. No obstante, hay un tema de los rebeldes que se llama Fusilados por la Cruz Roja, que no salió en ese disco, sino en el siguiente. Quería preguntarle cómo fue esa situación. Y es un ejemplo de que nosotros no trabajábamos haciendo la ilustración de algo que pasaba, sino que hasta la ilustración se adelantó a un tema, ¿no es cierto? O sea, que no era que una cosa venía después de otra, sino que a veces podía venir antes que otra. No, sí, la idea digamos, la frase fusilado por la Cruz Roja ya estaba dando vuelta como frase. Faltó después concretarla, organizarla de una forma, en forma de texto, en forma de lírica, ¿no es cierto? Pero ya estaba. Y a mí se me ocurrió hacer una sustitución. En lenguaje visual se llama eso, de repente en una imagen sustituir una parte por otra, que a veces la resignifica, a veces le quita significación, depende. En este caso, bueno, resulta que el disco Bang Bang estaba girando justamente, todavía no había empezado a girar, pero el contexto histórico del disco ese fue todo el asunto que fue esa sonada que hubo en La Tablada, donde hubo
una serie de situaciones donde murió unas cuantas personas y que nunca quedó del todo claro qué había pasado ahí, pero que se suponía que algo oscuro todavía quedaba más allá de que había venido la democracia. El que estaba en ese momento era el primer gobierno democrático que vino después de la terrible dictadura del año 76 en adelante. Entonces era como que algo sucio todavía quedaba. Entonces, más o menos el disco, digamos, intentaba, digamos, expresar ese clima. Entonces, a mí se me ocurrió unir un hecho, una anécdota, que era que en España, en la época justo más o menos es la época de acá de la Revolución de Mayo, un poco antes, es el 1806. 1806 estaba Fernando VII como el que tenía que ser el que iba a gobernar en España, que era hijo de Carlos II, creo que era. Bueno, en ese momento la familia real estaba en manos de Napoleón, porque era bastante complejo el asunto. Tenían un primer ministro, Godoy, que se había aliado con Napoleón para, digamos, tener como de rehén a los reyes de España. Resulta que las fuerzas francesas con Napoleón, con la excusa de ir a atacar a Portugal, le habían pedido permiso a los reyes de atravesar España. Pero cuando pasaron por España se quedaron y empezaron a hacer, digamos, tropelías. Y en ese momento el pueblo se revoluciona, ¿no es cierto? Se rebela. Y mientras tanto los reyes, o digamos, la parte oficial española, se queda de brazos cruzados. Entonces el pueblo solo, el que lucha contra los franceses. Yo trataba de rescatar una anécdota que había leído, era que Goya, el pintor Goya, estaba en una quinta, en una casa cercana a un lugar donde los franceses llevan a fusilar a los patriotas españoles en una madrugada. Entonces que a través de una ventana vio los fusilamientos y después los pintó, porque hay un cuadro célebre de Goya que es los fusilamientos del 2 de mayo. Entonces a mí se me ocurrió recrear la escena como si alguien estuviera viendo a través de una persiana o a través de una ventana una cosa siniestra que está pasando. Y se me ocurrió poner como fondo de lo que se veía por la ventana el cuadro de Goya, los fusilamientos, pero reemplazar a los fusiladores franceses por enfermeras de la Cruz Roja. Y esa fue más o menos la historia compleja, digamos, de la imagen. Bueno, ¿alguna otra? De los 3 videoclips que tiene Patricio Rey, el único que no me queda claro la temática es El blues de la artillería. Y ahí hay una serie de imágenes que van en un traveling donde hay alguien que tiene una maldita valija que tiene sustancias que vende por ahí. Es algo así como un trayecto de un vendedor de drogas. ¿Alguna otra pregunta? Respecto, vos hace un rato hablaste igual de la industria de la música, la relación que tiene con la imagen, pero ¿cómo la ves a futuro? Porque es cada vez menos frecuente la cantidad de bandas que están editando discos y los estrenan de otro modo, ¿no? A través de las redes sociales y canciones sueltas. Sí. ¿Cómo ves ahí el uso que puede tener la imagen en relación a cómo se está compartiendo la música ahora? Yo lo que veo es que cuando apareció el hecho de la independencia de los músicos, que el grupo creo que más desarrolló eso debe haber sido Los Redondos. Después aparecieron muchos grupos independientes, o sea que no firmaban contrato con sellos grabadores. Me parece que después de ese momento, el momento independiente, la industria se las arregló para volver a apoderarse de todo. Y en este caso, ahora se apoderaron con el asunto de las industrias que tienen el poder ese de
digamos, colgar canciones por internet y bajarlas pagando, digamos, un precio. Entonces las grandes empresas que dominan eso del streaming ganan muchísimo más que lo que ganaban antes con los discos, porque como es mundial eso, ganan millones. Y ante eso ya creo que los músicos, no sé, no les queda, porque no tienen la capacidad de hacer sus propias empresas de streaming, hasta que en algún momento se junten y puedan hacerlo. A mí me parece algo así. Pero de todas maneras, en cuanto a la imagen, sigue existiendo la imagen porque a veces se bajan no solo la música, sino se bajan videos, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la imagen. Videos de animación, imágenes fijas, vienen acompañadas sobre todo en otras que no sé, específicamente no sean las de streaming musicales. Pero todavía está unido a la imagen a la música. Los músicos no se conforman ya con solamente el sonido, les gusta que vaya acompañada la bajada con imágenes. Bien, ¿alguna otra? Yo quería preguntarle, con el paso del tiempo y los procesos históricos que ha tenido nuestro país, algunas letras de Los Redondos se han reinterpretado. En el contexto actual me parece que está pasando eso, en mi opinión. Quería saber si sus dibujos, sus obras, que también se vieron en los discos de Los Redondos, también han tenido algo parecido de un proceso de reinterpretación, sobre todo que no solamente se ven en los discos, sino también se ven en paredes, en barrios. Y yo creo que una de las características del arte es la polisemia. La polisemia es eso de que puede dar lugar a diversas interpretaciones. A Solari creo que le han preguntado varias veces acerca de por qué hacía algunas letras que eran bastante herméticas, pero que cuando alguien las tomaba para sí le encontraba significados, y a veces significados bastante diferentes. Y me parece que el arte tiene que ser algo así. Cuando el significado está demasiado claro, queda como cortada la cosa, ¿no? Digamos, no sale de ahí. En cambio, cuando es una obra abierta, que da mayores posibilidades, ahí está un poco la participación del espectador, o sea, lo que le agrega al espectador a la cuestión. Yo recuerdo que algunas veces que yo he hecho exposiciones, me he acercado a lo mejor a algunos jóvenes que estaban charlando o mirando algún cuadro de los míos y que estaban interpretando o diciendo cosas. Y a veces me contaban lo que veían en algunos de mis cuadros, y en muchos casos la película que ellos veían a mí me parecía mucho más interesante que la que yo había propuesto. Así que yo escuchaba extasiado, porque había, ya te digo, chicos que miraban una cosa y me decían, aquí está esto, aquello, lo otro, qué sé yo. Y realmente a veces era fascinante la cuestión. Y bueno, me interesa a mí la obra así que no está cerrada. ¿Algo más? Más que nada con los años que usted tiene, ¿no? Y con la época en la que se ha nutrido, porque hoy en día, digamos, uno entra a internet y tiene mucha influencia de imagen, ¿no? Pero para la época que usted arranca a dibujar, ¿cuál consideraría que es una de las principales influencias artísticas? Para mí la influencia de la historieta argentina. Tuve un poco de suerte en haber vivido de chico la época de oro de la historieta argentina, los años 50, fines de los 40, 50. Fíjense ustedes que la revista Patoruzú tiraba 200, 300.000 ejemplares semanales, que es una cifra que hoy no logra tirar el diario Clarín. Y había, bueno, revistas de todo tipo, había en las terminales de ómnibus, recuerdo Parvas, de revista de historieta, de la editorial Columba, Intervalos, Fantasía, el Tidbits, Bucaneros, y no me acuerdo cuántos otros nombres, y la gente que tenía que viajar en ómnibus se llevaba de 3, de 4 revistas,
Claro, lógicamente la televisión todavía no había ejercido su tremenda influencia y todavía leer con imágenes era considerado interesante. Pero hubo grandiosos historietistas que a mí me influenciaron muchísimo, como Breccia, como Hugo Pratt, dibujantes que hoy día me siguen influenciando, grandes dibujantes argentinos como Carlos Alonso, como Scafati, dibujantes así tan interesantes que no hay nadie en el mundo que se le parezca, como Nine, por ejemplo. Nine, Carlos Nine, es un dibujante extraordinario, no tiene influencia de nada, él es una fuente. Y bueno, más allá de los dibujantes argentinos, porque yo creo que hay una gran escuela de dibujo argentina, o sea, muchos trascendentales dibujantes. Más allá de ello, también artistas así internacionales, como puede ser Francis Bacon, un artista, Eric de Sagazán, otro artista argentino como Fernando García Curten. Bueno, y en los históricos, como obviamente Goya, los pintores, la pintura española del Siglo de Oro, por ejemplo, para mí es una influencia notable. Goya, Velázquez, todos esos, impresionante. Una vuelta tuve la suerte de ver, yo no he viajado a Europa, pero tuve la suerte de ver en la Argentina una vez que se hizo una muestra acá en Buenos Aires, en el Consejo Deliberante, que trajeron toda la pintura española del Siglo de Oro. Creo que fue a principios de los años 60. Y cuando pude ver de cerca un verdadero cuadro, porque nosotros tenemos la cultura esa de las reproducciones, porque estudiamos con las reproducciones de los libros de arte y todo eso, y sabemos reconocer obras, pero verlas en vivo es muy diferente. Me acuerdo que me sorprendió muchísimo el Greco, por ejemplo, porque lo vi y dije, pero qué moderno, porque partes del cuadro que yo las veía en la reproducción como una zona parda, de algunos colores marrones, en realidad era solo el lienzo, que él lo dejaba sin pintar, así como haría hoy día un pintor moderno como Carlos Alonso, que a veces deja sin pintar una parte. Entonces me impresionaba esa soltura. Y bueno, el brillo notable que logran con esos colores que a lo mejor eran hechos de una manera muy artesanal, son cosas fantásticas. Bien. ¿Alguna otra? Bueno, si no hay más preguntas, hacemos final. Que ya está. Puede preguntar usted. No, gracias. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a nuestro invitado. Ahora tenemos un espacio para los libros y ver un poco las obras. Muchas gracias por venir. Muy buena charla, la verdad que fue muy interesante. Y bueno, seguimos ahora un rato más con Ricardo acá al costadito y seguimos mañana con las actividades de las jornadas de la licenciatura en comunicación, ¿sí? Así que los esperamos mañana también. Otro aplauso y... Sí, por acá.
Thank you.